Buen día, mi nombre es Pedro Ortega Andrade y a continuación veremos la práctica 7 que está habla de la inversión de las conexiones de la armadura de un motor de corriente directa. La lista de materiales de esta práctica es un motor de inducción trifásico jaula de ardilla, una banda, un motor de corriente directa, una lámpara indicadora roja, 16 juegos de cables banana nana, 3 juegos de cable banana caimán, un volante de inercia, un multímetro, un amperímetro de caja, un botón rojo, un botón negro, contactores electromagnéticos, un relevador de retraso, un reductor de circuitos, un interruptor de bloqueo, un freno electromagnético y una resistencia de 10 ohms, una resistencia de alambre una resistencia de 1000 ohms, una lámpara piloto verde. La introducción. Aprenderemos por medio del bloqueo de freno electromagnético que el motor se mueve a una dirección dada que nos proporciona la corriente de armadura y desarrolla una alta torsión que demuestra que el resultado de la torsión. El objetivo de esta práctica es conocer las razones de las cuales invertir las conexiones de armadura para bloquear el motor y construir un motor de corriente directa para que este bloqueo se incorpore. Como decíamos, hablaremos sobre la inversión de las conexiones de armadura de conexión de una armadura de CD. Se va a examinar el circuito de arranque de 2 pasos de bloqueo parada magnética en la figura 22.2. El motor de jaula de ardilla y el volante de inercia sirven para cargar alta inercia para el motor paralelo de corriente directa. Debido a sus contactos múltiples, abiertos y cerrados, el relevador TR de retraso puede realizar muchas funciones en el siguiente circuito de control. Explique el propósito de cada uno de los siguientes. B. Contactos de 1 a 2 TR. Este es uno de los contactos normalmente abiertos, el cual, al ser energizado, su bobina cerrará para que la corriente circule a través de él, porque tendrá menor resistencia, estando como tipo de protección. C. Contactos de 3 a 4 TR. En este contacto normalmente cerrado de la bobina TR, este permite el paso de la corriente en el campo en paralelo, de tal manera que se abrirá, interrumpiendo el flujo de la corriente. D. Contactos de 5 a 6 de TR. En este contacto normalmente abiertos está en paralelo el botón de arranque, cumpliendo un funcionamiento que el arrancador de corriente se queda enclavado. Contactos de 7 a 8 de TR. Este cerrado está en cortocircuito para que no pase la corriente a la bobina M. F. Contactos de 9 a 10 de TR. Estos contactos que se lleva la corriente de TR pasará a través del contacto porque tiene menor resistencia al abrirse, ya que la corriente pasará a través de la resistencia. G. Contactos 1, 2 y 5, 6 de M. Estos son para que el motor gire en dirección normal. Al cerrarse estos contactos, esto pasará. H. Contactos J 1 a 12 de M. Estos contactos normalmente cerrados en paralelo. Esta para que llegue la corriente de M para que después abrirlo y la corriente pase por la resistencia. Y contactos de 15 a 16 de M. Este contacto normalmente cerrado se usa para el momento que se abra, saque de operación esta parte del circuito. Y contactos de 1 a 2 y de 5 a 6 de P. Estos contactos tienen la misma función de cambiar el sentido de giro del motor. K. Contactos de 11 a 12 de P. Estos contactos normalmente cerrados en paralelo es para que llegue la corriente a P para que después de abrirlo la corriente pase a través de la resistencia. Y contactos de 15 a 16 de P. Estos contactos están permitidos para que el paso de corriente de la bobina de freno, haciendo así que este opere. N. Resistencia de 20 ohms. Tiene la función de limitar la corriente de bloqueo a la corriente de arranque normal. O resistencia de 1000 ohms. Tiene la función de limitar la corriente de la bobina y no la vaya a dañar. 2. A. Anota los tres cierres de combinación asociados con el contacto P de bloqueo. No se logra apreciar los cierres. B. El freno magnético ayuda a frenar el motor. Sí, porque cambia el campo magnético por la fuerza electromotriz inducida. C. Sucede si el circuito de bloqueo está abierto y no oprime el botón de bloqueo parada. No pasará nada porque el circuito está abierto y no estará alimentando, en este caso, que estuviera en función el motor.
El inciso A se prepara el circuito de la figura 22.2. Se cierra el interruptor de desconexión. Aquí se acciona el botón de arranque y el motor entra en operación en un sentido normal. Y se oprime el botón de bloqueo parada. Aquí no se puede realizar esta operación porque el freno no sirve. En el inciso F, vuelva el voltaje a cero, apague la fuente y abre el interruptor. Se quita el volante de inercia, el sistema se cierra y el resto del circuito. Se oprime el botón de arranque y bloqueo parado. En este tampoco se pudo por el freno, que no servía. Inciso A, abre el circuito, conectar el bloqueo, desconectar una de las terminales de bobinas sin operación. Se realizó también lo que se pide, dice que se oprime el botón de parado y escriba lo que se pide. Este tampoco se puede realizar porque pues el freno estaba dañado. Aquí dice que habla sobre las preguntas, lo que sustituye y agregamos el botón de bloqueo parado en estas dos partes de juego de contacto más las salidas. En las dos nos explica que generalmente la resistencia de bloqueo es igual al doble de resistencia de arranque, ya que es debido a que se cambia el voltaje de fuerza porque este es el doble y también va a proteger la armadura. La pregunta 3 nos dice cuáles cambios de alambrado deben hacerse al circuito de la figura 22.2 para que el motor funcione normalmente en dirección opuesta. Se podría optar por cambiar la posición de la fuente de alimentación. Por último tenemos la pregunta 4 que nos dice que expliquemos el por qué no se puede conectar el circuito de resistencia de frenado a través de la armadura cuando se usa la parada de bloqueo. Cuando se bloquea un motor se aplica un voltaje de casi o el doble de voltaje nominal del circuito, que es casi el doble de la armadura, así como se limita también la corriente y la torsión inicial. Se supone que se puede activar cuando la FEN de la torsión por la combinación de la flecha. Primero se tiene que parar y hacer la función del otro del freno y cambiar la posición de alimentación de la FEN. Se suma a la aplicada. A continuación les voy a explicar el diagrama de potencia, que como podemos observar tenemos un campo y una bobina de campo en paralelo. Tenemos también que seguimos el diagrama, podemos observar que tenemos un contacto normalmente abierto de M, un contacto normalmente abierto aquí también de P. Vemos la armadura, que es la bobina, tenemos que esto está en paralelo, la P está en serie, el contacto normalmente abierto en P y este contacto es uno de bloqueo. También podemos ver un contacto normalmente abierto de M del motor y tenemos una resistencia de bloqueo. Y luego adelante tenemos una resistencia de arranque que esta pues la podemos ver aquí. Esta es en el diagrama de potencia. En el diagrama de control podemos observar que tenemos un botón de paro por bloqueo, un botón también de arranque, un contactor normalmente abierto de M y también que sería main o la bobina. Tenemos también aquí PS, que es un bloqueo automático, el cual lo podemos ver cuando conectamos este motor. También tenemos un contactor normalmente cerrado de M del motor y también la P, que es del bloqueo. La P, que es de bloqueo, aquí podemos ver en este diagrama que tenemos la alimentación, una protección de cortocircuito, donde tenemos también una L, que es la protección. TDO es un contacto de acción retardada del relé, que es un contacto normalmente cerrado. También podemos ver que tenemos una resistencia de 300 ohms del rheostato. También tenemos el campo en paralelo.
También tenemos un contacto normalmente abierto de M del motor, un contacto normalmente abierto de P, que este sería del bloqueo, un contacto de bloqueo. Este cuenta con una resistencia de 10 ohms, un contacto normalmente abierto de TC, que es el contacto de accionamiento retardado de apertura. Y este es el de cierre. Aquí tenemos la armadura, que sería el motor. Como podemos observar, aquí tenemos el motor y también vamos a tener el anti-inercia, que es para inyectar la carga para que este al momento de operación realice. También contamos con una resistencia de 20 ohms, un contacto normalmente abierto de P, que esta es la de bloqueo, un contacto normalmente abierto de M del motor. Luego de aquí pasamos al circuito de control, que tenemos un OL, una protección, que está normalmente abierta. También tenemos un contacto normalmente cerrado. Tenemos un botón para el bloqueo, un botón para el arranque, y que esto es una botonera. Tenemos también un contacto normalmente abierto, una resistencia de 1000 ohms con un contacto normalmente cerrado, una lámpara indicadora, que esta es la TR. También tenemos la resistencia de tiristor, que esta es la que absorbe la energía del campo siempre que está desconectado. Y aquí tenemos un contacto normalmente abierto, la resistencia de 1000 ohms, contacto normalmente cerrado de M. Aquí podemos ver el motor y la protección de bloqueo, el contacto de bloqueo, que aquí podemos ver el cierre de combinación mecánica, que es a través de una pieza de fierro como de unos 5 o 6 centímetros aproximadamente, que esta es la que permite que estén unidos mecánicamente. Aquí podemos ver una resistencia de 1000 ohms, también un contacto normalmente cerrado de P y la PS, que sería este sería el desplazamiento, que es una desprotección que tiene, que esta es la que evite que tenga una rotación. Si está al lado izquierda, que no rota a la derecha. Contamos también con un contacto normalmente abierto, cerrado de M y cerrado de P, que es la protección de bloqueo. También podemos ver que tengo la bobina de frenado y una lámpara indicadora, que al momento de frenar esta nos va a indicar. Como conclusión podemos tener que en esta práctica se llevó a cabo, pero tuvimos un inconveniente porque el freno electromecánico fue una de las cosas en las que nos impidió hacer todo lo que nos pedía la práctica. Pero al momento de colocar este freno, pues se veía un desgaste en el plástico, ya que no tenía un buen agarre. Esto fue todo de la materia de control de máquinas eléctricas de la práctica número 7, que es la inversión y protección de la armadura